Continuamos revisando las diferentes opciones que tenemos disponibles en la interfaz del Adobe Dreamweaver CS5 para crear y diseñar nuestras páginas. Hemos visto brevemente las tablas, los marcos y también las etiquetas div. Vamos a volver al tema de las tablas en este caso y vamos a revisar cómo podemos visualizar cada una de sus opciones para personalizar mejor la página del Dreamweaver. A la hora de dar formato a las tablas en la vista de diseño, podemos definir propiedades que se aplican a toda la tabla o a filas, columnas o celdas seleccionadas de la misma. Al definir el valor de una propiedad, como por ejemplo el color de fondo o la alineación para toda la tabla y otro valor para celdas individuales, el formato de celda tiene prioridad sobre el formato de la fila, que a su vez tiene prioridad sobre el formato de la tabla. Es decir, el orden de la prioridad en el formato de la tabla es el siguiente: primero las celdas, luego las filas y finalmente la tabla. Por ejemplo, si establecemos un color de fondo azul para una sola celda y a continuación establecemos el color de fondo de toda la tabla como amarillo, la celda azul no cambiará a amarillo, ya que el formato de la celda tiene prioridad sobre el formato de la tabla. Vamos por ejemplo a hacer clic sobre el botón Tabla, que está dentro de la etiqueta de diseño. Aparece este cuadro de diálogo llamado Tabla. Hay que tener en cuenta que la función de modo de diseño ya no se utiliza en el Dreamweaver CS5 y en versiones posteriores. El modo de diseño creaba diseños de páginas mediante tablas de diseño, algo que Adobe ya no recomienda. En la vista de diseño, entonces situamos el punto de inserción donde deseamos que aparezca la tabla y aquí tenemos el cuadro de diálogo. La primera opción es filas. Esta determina el número de filas de la tabla. Por su parte, columnas determina el número de columnas que tendrá la tabla. Por defecto los números son 3 en cada caso. Luego tenemos el ancho de la tabla. Este valor especifica el ancho de la tabla en píxeles o como porcentaje del ancho de la ventana del navegador. Aquí podemos hacer clic y escoger por ejemplo porcentaje si es la opción que necesitamos. Luego tenemos el grosor de borde. Este valor especifica el ancho en píxeles de los bordes de la tabla. Por defecto el valor predeterminado es 1. Luego tenemos el espacio entre las celdas. Este determina el número de píxeles entre celdas de tablas contiguas. Si no especificamos los valores de grosor y el borde o espaciado y relleno de la celda, la mayoría de los navegadores mostrará el grosor del borde y el relleno de celda configurado en 1 y el del espaciado de celda configurado en 2. Para garantizar que los navegadores muestren la tabla sin borde, relleno ni espaciado, debemos establecer relleno de celda y espaciado de celda con el valor de 0. En cuanto a la opción de relleno de la celda, esta se encarga de especificar el número de píxeles entre el borde y el contenido de una celda. En la parte intermedia del cuadro de diálogo hay una sección llamada Encabezado. La opción Ninguno no permite encabezados de la columna o de fila para la tabla. La opción Izquierda convierte la primera columna de la tabla en una columna para encabezados. Esto le permite introducir un encabezado para cada fila de la tabla. La opción superior convierte la primera fila de la tabla en una fila para encabezados, lo que permite introducir así un encabezado para cada columna de la tabla. Luego está la opción Ambos, que permite introducir encabezados de columna y de fila en la tabla. Es recomendable utilizar encabezados en el caso de que los usuarios utilicen lectores de pantalla. Los lectores de pantalla leen los encabezados de tabla y ayudan a los usuarios de los mismos a mantener un seguimiento de la información de la tabla. Más abajo tenemos la opción Texto. Esta proporciona un título de tabla que aparece fuera de la misma. También podemos alinearlo especificando el lugar en el que el texto de la tabla aparecerá con relación a la tabla. Finalmente tenemos el cuadro Resumen. Este ofrece una descripción de la tabla. Los lectores de la pantalla leen el texto del resumen, pero dicho texto no aparece nunca en el navegador del usuario. Si estamos conformes con esta selección, hacemos clic en Aceptar y aparece la tabla en la interfaz del Adobe Dreamweaver CS5.